Dame un segundito, porfis, que me tienen que dar por aquí el acceso como anfitrión. Recording stopped. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acercarse con nosotros a este nuevo módulo y pues por su puntualidad también, respetando el tiempo del ponente de hoy, que es Federico Martens. Procedo a presentarlo. Federico Martens Alba es abogado postulante con casi 2 décadas de experiencia, especializado en la atención de disputas complejas nacionales e internacionales en sectores estratégicos como energía, financiero, tecnología, petróleo y gas. Brinda asesoría jurídica estratégica a empresas nacionales e internacionales, así como a gobiernos y entidades públicas, relacionada con la prevención y pronta resolución de contingencias y controversias especialmente sensibles. En 2015 fundó Martens Abogado, que es una firma reconocida como una de las boutiques líderes en litigios de México. Recientemente obtuvo el grado de Fellow del prestigioso Chartered Institute of Arbitrators y culminó exitosamente el Oxford Diploma en Arbitraje Comercial Internacional del mismo instituto. Es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad de Chicago. Su experiencia en la resolución de casos complejos lo ha llevado a obtener sentencias relevantes que han sentado importantes precedentes jurídicos para el sistema jurídico mexicano. Regularmente imparte cátedra en materias de derecho sustantivo y procesal en las principales escuelas y facultades de derecho del país. Bienvenido, Federico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Isabela. Para mí es un honor, un placer estar nuevamente aquí. No sé si sea el cuarto, quinto, tercer año, pero siempre es un placer estar aquí, con ustedes. ¿Cómo se llama? Voy a permitirme compartir la pantalla. Antes de ello, diré, yo no soy, bueno, dos comentarios preliminares. El primero, si ven el nombre del título, es algo así como Aspectos de litigio de la reforma energética. Históricamente, y cuando se le puso ese título, pues estaba pensado el título en aspectos de litigio de la reforma energética, pero de la reforma energética a la ley de la industria eléctrica específicamente. Así que lo que me permití es sí hablar un poquito de lo que aconteció el sexenio pasado, las batallas jurídicas y demás, pero también tratar de ver hacia adelante con el nuevo régimen que nosotros tenemos. Ustedes son una generación, vamos a decir, de transformación, porque me imagino que cursando este diplomado, pues han visto la reforma constitucional, la reforma legislativa y ahora vienen pues distintas modificaciones a disposiciones, que seguramente terminarán de complementar e integrar pues el nuevo régimen energético mexicano. Ese es el primer comentario preliminar. Y el segundo comentario preliminar es decir que un servidor no es político, es abogado, postulante, y lo que aquí se va a presentar y lo que aquí se va a comentar es una perspectiva jurídica principalmente, desde luego con ingredientes y elementos históricos, porque la materia pues necesariamente así lo exige, además de la relevancia que el tema ha tenido la resolución de controversias en el México contemporáneo y en el pasado inmediato. Dicho lo anterior,
asumo que tenemos un grupo mixto, así que será un placer. Por favor, si alguien quiere participar, comentar, lo que sea, alcen la mano y veré que todos podamos platicar y que de eso se trata, ¿no? Tratar de aprender e ir de la mano todos. Dicho lo anterior, voy a abrir una presentación. Espérenme tantito. Ya la están viendo, ¿verdad? Sí, la vemos. Excelente. Bueno, entonces les decía que le di un pequeño ajuste a la materia de hoy o al módulo de hoy y le llamé Lecciones del pasado, retos del presente, solución de controversias en el nuevo régimen energético mexicano. También decir que me serví de esta aplicación que se llama Gamma para la presentación, que les recomiendo mucho. Van a encontrar ahí algunas cuestiones peculiares en la presentación, pero bueno, ahí está, ¿no? Lecciones del pasado, retos del presente, que precisamente me parece que ese es el propósito que tiene esta breve exposición, que es platicar un poco del pasado inmediato y tratar de ahí, tratar de dialogar y aprender de lo que ha pasado para tratar de entender cuáles son los retos del presente y fundamentalmente que podamos entender pues algunas cuestiones relevantes que tienen que ver con la solución de controversias en este sector, que es un sector netamente controversial. Y creo que eso es bien importante que lo sepamos, ¿no? La energía y el régimen energético tiene como denominador común tratar con grandes inversiones, con proyectos de muy largo plazo que requieren una infraestructura muy relevante y que es muy común que se susciten controversias altamente sensibles, altamente complejas y que generalmente suponen e implican pues una gran cantidad de recursos humanos, de capital y demás, y por tanto un buen abogado y una buena abogada energética me parece que en su práctica debe tener no solo nociones básicas, sino una comprensión clara de cómo solucionar controversias en el régimen energético mexicano. Me parece de la mayor importancia y si una lección podemos obtener del pasado reciente es la importancia de eso, ¿no? De entender, de prever y de tratar de solucionar este tipo de controversias. Dicho lo anterior, pues comencemos. Y vamos a hacer un recuento histórico. Les decía que no soy político, pero creo importante hacer un recuento histórico para saber de dónde venimos. Y creería que es importante establecer, pues, qué fue lo que se ofreció antes de la elección federal de 2018. Y para ello, pues me permito citar aquí una parte importante del proyecto alternativo de Nación 2018, del proyecto que resultó ganador en aquella elección federal, para recordar pues qué es lo que se planteaba en aquel proyecto de nación, que insisto fue el proyecto que resultó vencedor en aquella elección presidencial, ¿no? Y me permito leer uno de los lineamientos de este proyecto de nación es reducir al mínimo las reformas que el Ejecutivo deberá proponer al Legislativo para llevar a cabo sus acciones de gobierno y una de las condiciones establecidas para todas sus propuestas es que se apeguen a la observancia de las leyes tal y como se encuentren redactadas en diciembre de 2018. Así, se asentó que los proyectos gubernamentales habrán de respetar la separación de poderes y la autonomía de los organismos autónomos del Estado y garantizar la certidumbre jurídica de todos los contratos vigentes, particularmente los derivados de las llamadas reformas estructurales, los cuales desde luego serán sometidas a evaluación para determinar si cumplen o no con los propósitos establecidos en su argumentación. Pues, ¿qué quiere decir ello? Que fundamentalmente lo que se nos decía entonces es que los cambios jurídicos iban a ser mínimos, que se iba a garantizar la certidumbre jurídica, que desde luego se iban a revisar las reformas estructurales de 2003, incluyendo desde luego la energética, pero que un principio fundamental era pues adecuar el comportamiento del Poder Ejecutivo al régimen jurídico adoptado en el 2013, ¿no? Eso es interesante y creo que no deja de ser curioso contrastarlo con lo que pasó inmediatamente después para identificar el contraste. Y por tanto, llegamos a esta sección de 2018-2024 que se llama Contrarreforma y Resistencia Constitucional, ¿no? ¿Qué se vivió entre los años 2018 y 2024? Fundamentalmente una contrarreforma, ¿no? Y parte creo que de las grandes lecciones que uno debe
aprender y entender cuando habla del sector energético es que la agenda política es de la mayor relevancia y hay que estar plenamente conscientes de ello. Y eso, desafortunadamente, no es exclusivo de México. Y así que tenemos, digamos, esta inconsistencia entre lo que les decía, los proyectos energéticos generalmente tienen un horizonte de muy largo plazo, pero es tal su relevancia económica, social y política que generalmente y lamentablemente están sujetos a vaivenes políticos. Y el sexenio y la administración anterior me parece que son un claro ejemplo de ello, ¿no? Y me permití identificar algunas políticas, decisiones, disposiciones que se adoptaron en la administración pasada, contrarios al régimen constitucional adoptado en 2013 y la legislación secundaria adoptada con base en esa base constitucional, ¿no? Recordarán rápidamente, desde que se toma el poder, se cancelan las subastas, se cancelan también las licitaciones de las líneas de transmisión y se cancelan las rondas petroleras, ¿no? Rápidamente, sin necesidad de mayor instrumentación jurídica, hubo una cancelación. Y muchos de estos actos, yo diría, incluso antes de que el nuevo gobierno adoptara el poder por las particularidades propias de esa transición, ¿no? La transición de 2018. Después, diría, vino el primer acto que me parece que para el sector privado implicó que el gobierno cruzara la línea entre lo aceptable, que se me parece otra cuestión interesante y relevante destacar. Las empresas energéticas, petroleras, eléctricas, las grandes empresas están acostumbradas a lidiar con gobiernos problemáticos, ¿no? Es parte, insisto, del vaivén propio del sector. Y como saben que sus proyectos son a muy largo plazo, pues tampoco es que en el primer cambio regulatorio o a la mínima provocación vayan y promuevan su juicio de amparo, ¿no? No obstante ello, sí existen ciertas líneas que me parece que para el sector privado es importante que los gobiernos no crucen y también tengo la impresión a partir de lo que me tocó vivir que el primer acto que detonó la molestia, este sentimiento de sentirse traicionados por parte del sector privado, fue este acuerdo que modificó los criterios para el otorgamiento de los certificados de energía eléctrica, que nos remonta a octubre de 2019, es decir, antes de que la administración cumpliera un año, rápidamente, es un acuerdo de CENER, pero me parece confeccionado desde la Comisión Federal de Electricidad, que identificó aquí una cuestión problemática para ellos, pues se alteran y ¿cómo se llama? Y se desnaturalizan los certificados de energías limpias, que seguramente lo han visto en clases previas, pero se pensaron como un instrumento para incentivar nueva infraestructura de fuentes de energía renovable para tratar de convertirlos en un instrumento de mera compensación, ¿no? ¿Para qué? Para no castigar a las centrales antiguas previas a la reforma constitucional y legal de la CFE, y ahí se quisieron modificar estos criterios y que naturalmente todas estas decisiones, normas y que veremos fueron materia de impugnación y la inmensa mayoría de impugnación exitosa. Después, meses después, vino el famoso acuerdo Senasa. Aquí ya estamos en plena pandemia. Recordarán que nos fuimos a resguardar a la casa por ahí de finales de marzo. Bueno, pues en abril de 2020, finales de 2020, debe haber sido por ahí del 28, un viernes en la tarde, el SENACE hace llegar a través de este sistema electrónico que tiene para las notificaciones el famosísimo acuerdo SENACE, por virtud del cual se suspendió, entre otras cuestiones, se suspendieron las pruebas preoperativas de las plantas renovables que estaban ya muy cercanas a lograr su operación comercial y comenzar a inyectar energía eléctrica al sistema. Viene el acuerdo SENACE, que entre otras prioriza a la Comisión Federal de Electricidad sobre pretexto de la confiabilidad necesaria en este momento de pandemia. Recordarán aquello de que la pandemia nos vino como anillo al dedo y ¿cómo se llama? Y vino este acuerdo SENACE, donde también lo mismo, ¿no? Generó mucha molestia porque imaginen ustedes la inmensa cantidad de recursos económicos
que entidades particulares, entidades financieras habían destinado estos grandes proyectos para que de buenas a primera y sobre pretexto de la pandemia nos digan, no, ¿sabes qué? Pues vamos a suspender las pruebas preoperativas y ahorita solo va la Comisión Federal de Electricidad porque necesitamos confiabilidad del sistema. Rápidamente vienen los juicios de amparo, rápidamente se logran las suspensiones y lo único que fue generando, me parece, fue el enojo de la administración pública, y por tanto, meses después vino la famosa política de confiabilidad. Mayo de 2020, seguimos en la pandemia. Esta ya no la emite el SENASTE, esta la emitió la Secretaría de Energía, viernes en la tarde. Aquí la administración pública comenzó a realizar un acto, pues por lo menos curioso, de publicar este tipo de instrumentos, este tipo de normas en viernes por la tarde. Recuerdo muy bien ese día, por ahí de las 6, 7 de la tarde, se publicó en la edición vespertina de aquel viernes de mayo, la política de confiabilidad que otra vez pues, puso muy nerviosos a todas las empresas privadas del sector. ¿Por qué? Porque aquello que se había pretendido hacer con el acuerdo SENACE, que ya había sido suspendido a través de distintas resoluciones judiciales, pues se trató de lograr con la política de confiabilidad, que fundamentalmente me parece era privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad en cuestiones relativas al despacho de su energía eléctrica, insisto, sobre pretexto de la confiabilidad del sistema. Y dejamos por lo pronto a un lado al tema, espérenme tantito, aquí y dejamos por tantito el tema eléctrico y nos vamos al tema de hidrocarburos, que ellos habían estado, digamos, agachando la cabeza como avestruces inteligentes, las empresas, fundamentalmente las empresas que habían recibido contratos derivados de las rondas, estos contratos de exploración y extracción, las grandes empresas que habían estado claramente manteniéndose muy atentas. Pero me parece que el acto y el instrumento que provocó el enojo de las grandes petroleras del mundo, porque hoy escucho mucho que se dice ¿cómo se llama? Que no hubo mucha, y es cierto, ¿no? En el sentido de que la mayor atención de la administración estuvo puesta en el sector eléctrico, pero me parece que un acto lesivo al interés de las empresas, y lo sé de primera mano, lesivo a las grandes empresas petroleras mundiales que habían ganado estos contratos y que habían sido adjudicados por la entonces Comisión Nacional de Hidrocarburos, vino en diciembre de 2020 con esta modificación a las disposiciones que regulan los permisos en materia de importación y exportación de hidrocarburos, fundamentalmente porque venían a modificar el régimen relativo a los permisos que les habilitaban en un futuro a exportar hidrocarburos. Entre las modificaciones más sensibles es que se redujo el horizonte, la vigencia de estos permisos, y claramente eso ponía en jaque estos proyectos. ¿Por qué? Porque generalmente, insisto, son proyectos que requieren no solo la participación de la empresa privada, sino distintas fuentes de financiamiento, y es muy difícil pues bancarizar uno de estos proyectos cuando uno voltea y le dice, pues tengo un permiso de 5 años, pero pretendo pagarte el crédito a 30 años. No hace sentido, es inconsistente, y esa, entre otras razones, fue, digamos, una razón por la cual también hubo molestia, también hubo juicios de amparo por parte de las empresas de hidrocarburos, que hasta ese momento habían estado, pues, ¿cómo se llama? No sé si viendo las barbas de su vecino cortar, pero por lo menos muy atentas y esperando no ser las siguientes. Regresamos espérenme tantito. Regresamos al tema eléctrico, ¿no? El ataque sistemático al régimen legado, al régimen del autoabastecimiento, de la ley del servicio público de energía eléctrica. El más sensible, sí, claro, se restringieron nuevos socios autoabastecidos, pero hubo un tema especialmente sensible que seguramente dará mucho de qué hablar en los próximos meses, ya que venga la actualización de los cargos por servicios de transmisión y otros servicios que presta la Comisión Federal de Electricidad. Pero un acto que fue especialmente sensible porque implicó incrementos de alrededor del 700% a lo que se venía pagando bajo una metodología que, conforme a su regulación, solo podía ser actualizada,
pues lo que se hizo fue sustituir esos cargos de manera indebida, como han dicho los tribunales, como dijeron los tribunales colegiados de circuito, pero bueno, claramente el ataque al autoabastecimiento fue una constante toda la administración anterior, por eso hablamos del 2018-2024. Y aquí insistir, un servidor no es un actor político, es un abogado postulante al que le tocó librar, pues, entre muchos otros abogadas y abogados, estas batallas y cómo se llama. Y mi objetivo es tratar de ser descriptivo para que tratemos de aprender todas y todos de lo vivido. Después vino la famosa, célebre reforma a la ley de la industria eléctrica de marzo de 2021. Y, ¿cómo se llama? Ahorita que termine de esta sección, me voy a brincar rápidamente a la presentación que había preparado el año pasado para hacer mención de algunas cuestiones, porque creo que son especialmente relevantes. Creo que de tiempo vamos bien. Ahorita regresamos con la reforma a la ley de la industria eléctrica. En mayo de 2021, unos meses después, vino la reforma a la ley de hidrocarburos. No, claramente ni cercanamente tan lesiva como lo pretendía ser la reforma a la ley de la industria eléctrica. Sí se incorporaban nuevas facultades para la autoridad pública, tratándose de evaluaciones, de revisiones, nuevos conceptos, ¿no? Estos conceptos que se han incorporado al régimen jurídico mexicano de soberanía energética, de autosuficiencia y este tipo de cuestiones, que su amplitud pues pone nerviosa a la inversión privada, pero insisto, en su gravedad ni cercana a lo que pretendió la reforma a la ley de la industria eléctrica, que como veremos, al día siguiente en que entró en vigor, fue suspendida por un juez federal, lo que provocó, después de distintos debates, insisto, ya regresaremos a platicar de la reforma a la ley de la industria eléctrica, pero provocó la pretendida reforma constitucional de abril de 2022, una reforma constitucional mucho más lesiva que la reforma adoptada el año pasado, ¿no? Posiblemente, ¿cómo se llama? Si recuerdan, esta reforma, a diferencia de la actual, hay por lo menos un respeto a los contratos, hay un respeto a los permisos, hay un reconocimiento de los regímenes de la ley de la industria eléctrica, la ley, de la ley de hidrocarburos. Pues en esta reforma decía, bueno, pues el órgano constitucional de la electricidad, ¿no? El sector eléctrico va a estar en la Comisión Federal de Electricidad y se cancelan todos los permisos y borrón y cuenta nueva. Una sesión que vale la pena revisar fue un domingo de abril 2022. Por ahí tengo todos los datos. Si hay dudas adicionales, me parece que el tiempo que tenemos aquí es breve. Voy a tratar de sacarle el mayor jugo posible, pero por favor, si hay dudas adicionales o quieren que les comparta alguna sentencia, lo que necesiten, con mucho gusto pueden escribirme a mi correo y veré que se les envíe todo lo que ustedes necesiten para complementar su estudio. Pero bueno, esta pretendida reforma constitucional era gravísima, ¿no? Mucho más grave que la reforma adoptada el año pasado, pero recordarán que por el resultado de la elección intermedia de 2021, pues no tenían la mayoría calificada y por tanto no lograron la mayoría calificada y afortunadamente esa reforma no se aprobó en los términos que se pretendían porque era, insisto, una reforma mucho más grave, que era una suerte de borrón y cuenta nueva, cosa distinta a lo que hace la reforma constitucional del año pasado. Pero entre otros actos, disposiciones e instrumentos, también esta parálisis regulatoria, que se formalizó parcialmente en estos acuerdos, primero de suspensión, luego de reanudación de plazos por parte de la CRE, por parte de la CENER, por parte del SENACE, pero que en muchas ocasiones simple y sencillamente era un status quo, era una situación de hecho donde esta parálisis absoluta regulatoria ni siquiera estaba en instrumentos jurídicos susceptibles de impugnarse por sí mismos. Entonces, digamos, era una constante, lo que evidencia pues claro entorno hostil a la inversión privada en el sector energético mexicano, tanto en electricidad como en hidrocarburos, y después a través de distintas disposiciones administrativas de carácter general, estas restricciones a permisos de generación que a través, insisto, de distintas modificaciones fueron limitándolos, fueron sujetándolos a más y más requisitos y fueron, digamos, entorpeciendo la obtención y el mantenimiento de estos propios permisos de generación de energía eléctrica. Y me voy antes de entrar a cuestiones específicamente de la reforma a la ley de la industria eléctrica,
voy a dejar de compartir la pantalla y voy a preguntar si al momento hay alguna pregunta, duda, comentario a este respecto o podemos continuar. Fantástico. Bueno, muy bien. Entonces, pues sigamos, déjenme abrir la presentación. Esta fue, aquí está, perdón. Aquí está, espérenme tantito. Compartir pantalla. Es esta ahora. Comparto, ya la estamos viendo. A ver, espérenme. Continue to share. Bueno, esta fue hace un año, muy bonita, hay contenido que se repite, ¿no? Cuestiones que ya no son tan relevantes. Pero a ver, creo que vale la pena porque también veo mucho aprendizaje de lo que ha pasado y lo que pasó fundamentalmente con la reforma a la ley de la industria eléctrica, ¿no? La iniciativa se presenta el 1 de febrero de 2021. La exposición de motivos pues, se me hace muy interesante y por eso la rescato, ¿no? Desde hace más de 3 décadas, en el marco de la política neoliberal o neoporfirista, se fue imponiendo un proceso de privatización para debilitar y transferir empresas públicas a particulares y despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria nacional, ¿no? Este tema del que platicábamos, que la energía es tan relevante que insisto, ¿no? Desafortunadamente, pues siempre va a estar vinculada a la agenda política del momento y no es una situación que sea exclusiva ¿cómo se llama?, de México. Basta ver lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Donde cambia la administración, cambia el partido y de repente el acento está en otro tipo de cuestiones. Las administraciones pasadas con esta apuesta por las fuentes renovables, de repente llega el presidente actual y dice, no, 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 petróleo a todo lo que da y cómo se llama y qué es eso de los vehículos eléctricos, no me hace el menor sentido, eliminen todos los subsidios y pues ni modo, ¿no? Las empresas, las personas y las sociedades a adecuarnos a los nuevos rumbos y a los nuevos regímenes y ya no serían los abogados. Se publica, como les decía, el 9 de marzo de 2021 para no variar en la edición vespertina. Uno tenía que tener ahí un pasante cazando las ediciones vespertinas para ver con qué sorpresa se encontraba uno en el diario oficial de la Federación, que por cierto se vieron, que eso también daría para otra charla, pero yo creería que con un café o con un whisky también pasaron cosas de lo más misteriosas, peculiares y atípicas, hablando de este tema de estar cazando ¿cómo se llama? El portal de Conamer y el diario oficial de la Federación. Pero bueno, el 10 de marzo de 2021 entra en vigor y el 11 de marzo de 2021 amanecemos con las primeras suspensiones con efectos generales de las modificaciones a la ley de la industria eléctrica. ¿No? El famoso tema de los efectos generales, que bueno, justamente con estos amparos y con estas suspensiones se volvieron tan populares que posiblemente el destino de todo esto pues, fue la reforma constitucional que restringió los efectos generales y desafortunadamente en lo que derivó todo esto, muy probablemente fue la reforma judicial que hoy nos tiene, ¿cómo se llama? A unas cuantas semanas de entrar en un periodo pues curioso, ¿cómo se llama? Por llamarle de alguna manera. Pero bueno, sigamos. Y quiero referirme a la acción de inconstitucionalidad, que fue la que presentó el Senado de la República, porque también pasaron cosas curiosas y creo que para el registro histórico vale la pena mencionar. El 8 de abril de 2021, la minoría del Senado interpone acción de inconstitucionalidad. No se turna al ministro Luis María Aguilar, no obstante que este ministro, que había conocido la controversia constitucional 89-2020, y esta controversia fue la controversia que promovió COFES en contra de la política confiabilidad de la que ya hablamos. Y entre otras curiosidades, fíjense que la segunda sala resolvió esa controversia constitucional, perdón, no obstante que la política de confiabilidad ya había sido anulada por un juez federal ¿cómo se llama? Y lo curioso es que la Secretaría de Energía interpuso su recurso de revisión de manera inoportuna.
Entonces, pues fue muy elocuente la sesión de la segunda sala y todo lo que ahí se resolvió, pero lo cierto es que lo que resolvió la segunda sala no debió haberse resuelto porque ya no existía la política de confiabilidad, insisto, porque la CENER, digo, en su defensa eran muchas docenas de juicios de amparo, pero por lo menos en uno, interpuso su recurso de revisión de manera inoportuna, quedó firme la sentencia del entonces juez Juan Pablo Gómez Fierro y ahí llegó el asunto. Pero bueno, no obstante que ya tenía, digamos, ese conocimiento previo el ministro Luis María Aguilar y que por los acuerdos de la propia Corte, lo razonable y lo apegado a derecho hubiese sido que él conociera de la acción de inconstitucionalidad, pues se turnó a un ministro, a un ministro distinto, que fue el ministro Franco, el día de turno, es decir, el día que se le dice a uno de los ministros, oye ministro, tú tienes que presentar un proyecto de sentencia de este asunto en particular, fue el ministro Franco, ¿no? Quien el 11 de diciembre de 2021 dejaría de ser ministro, ¿no? Cosas curiosas. Cuando se ve el ministro Franco, ya había un proyecto de sentencia en la Secretaría General de Acuerdos, ¿no? Cuando un ministro hace un proyecto, lo turna a la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte, pero bueno, lo que sabemos, lo he escuchado el ministro diciéndolo, es que ya había un proyecto de sentencia cuando él deja de ser ministro el 11 de diciembre de 2021. Pero bueno, por sustitución, el asunto, el expediente se retorna a la nueva ministra Loretta Ortiz Alf el 4 de enero de 2022. ¿No? Curiosidades de la vida mexicana. 10 de febrero de 2022, el entonces ministro presidente emite un acuerdo de aplazamiento por virtud del cual le dice a los tribunales colegiados, específicamente a los dos tribunales colegiados especializados, oye, hasta en tanto la Suprema Corte no resuelva estos asuntos, tú no puedes resolverlos. Y finalmente la acción de inconstitucionalidad se sesiona los días martes 5 y jueves 7 de abril de 2022. Algún día que no tengan absolutamente nada mejor que hacer, vale la pena que se metan allá a la biblioteca de la Suprema Corte, sesiones del Pleno, y que revisen esas dos sesiones del Pleno que son por demás interesantes de cómo se desarrolla toda la sesión, ¿no? También decir, la iniciativa de reforma constitucional, esperen un tantito, en este contexto, la iniciativa de reforma constitucional es del 30 de septiembre de 2021 y finalmente se discute y rechaza el domingo de resurrección, el 17 de abril de 2022. Ese domingo, recuerdan que les había dicho. Y algunas cuestiones muy interesantes de esta acción de inconstitucionalidad, déjenme voy a la que sigue. El proyecto de la ministra lo estructuró por temas, ¿no? Vamos a llamar de manera particular, como que ella lo estructura en 7 grandes temas, que son los que están viendo en la pantalla. Y recordarán que una de las mayores curiosidades es que por lo menos las modificaciones a la cuestión relativa al despacho y la cuestión relativa a la modificación a los certificados de energía limpia, se logra la votación requerida para declarar la inconstitucionalidad con efectos generales de esas porciones normativas. No obstante, entre cómo se estructuró el proyecto de la ministra Ortiz Alf y cómo el entonces ministro presidente estructura el esquema de votación, propicia que no obstante que se haya alcanzado la mayoría de 8 votos y que se debiera declarar la inconstitucionalidad de la norma, pues, no sé si de manera astuta, deliberada o no, pero lo cierto es que resulta por el esquema de votación empleado, que no se logra la mayoría de los 8 votos y que finalmente la mayoría que se logra es una mayoría de 7 votos. En el régimen anterior se requerían 8 votos en acción de inconstitucionalidad para que ésta prosperara. En el régimen novedoso, el régimen que tenemos a partir, bueno, ¿cómo se llama? Que ya está en la Constitución y que tendremos a partir de septiembre ya con una Suprema Corte de 9 ministras y ministros, pues ahora se requerirán 6 ministros, ¿no? Siguen siendo 2 de 3, una mayoría calificada, pero bueno, curiosidades de cómo se llama, de aquel asunto que siguen concluyéndose los asuntos, recordarán, y fundamentalmente para regresar al centro de la exposición, recordarán
que hubo una acción de inconstitucionalidad, que es esta, que al final del día se desestima. ¿Por qué se desestima? Porque no se alcanza la mayoría de 8 votos, pero lo que finalmente llegan son los amparos en revisión, promovidos, interpuestos por los propios particulares que habían promovido sus juicios de amparo, por los poderes legislativos, hasta la CFE, sin tener legitimación, interpuso su recurso de revisión. Se fueron a la Suprema Corte, y en la Suprema Corte una mayoría de 3 votos, el primero, el amparo en revisión, no recuerdo exactamente el número, ahí también tengo la sentencia, y las que vinieron después, ahí es ya cuando se declara inconstitucional distintas porciones de la reforma a la ley de la industria eléctrica, y el ministro, cosa curiosa, caray, no sé, tanto los proyectos del ministro Lainez como el proyecto del ministro, recuérdame, Giovanni, ¿cómo se llama el ministro que salió, que votó, ay, ¿mande? No, 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 el ministro que votó a favor de la reforma judicial. Sí, exactamente. El ministro Pérez Dayán, que todavía, digamos, estaba en esa lógica, se declara inconstitucional en un amparo en revisión, y se le impone efecto general a esa sentencia, que también, pues, generó molestia por parte de la administración pública, y posiblemente una de las causas, y no diré, quito el posiblemente, una de las causas tanto de la reforma judicial como de la reforma energética, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a dejar de compartir pantalla y voy a regresar. Insisto, si hay alguna duda, por favor, sírvanse manifestarlo. Si no, regreso a la lógica de la exposición, pero creo que es importante, pues, tener claridad de cómo se fue configurando esta historia jurisdiccional en el sector energético, y de alguna manera tratar de explicar lo que tenemos hoy. Muy bien, bueno, entonces me permito compartir la otra presentación, la actual, y ahí voy. Ah, caray, espérenme tantito. Aquí está, ya estamos. Muy bien, entonces estamos aquí, perfecto. Y entonces yo diría que el saldo en lo jurídico, en lo judicial, pues fue muy positivo. ¿Por qué? Porque, insisto, las decisiones eran inconstitucionales, las normas eran inconstitucionales, las reformas eran inconstitucionales, y tuvimos la fortuna como país, como un país interesado en que prevalezca el régimen constitucional, cualquiera que éste sea, pues tuvimos la fortuna de contar con jueces, magistradas y magistrados inteligentes, valientes, audaces, y se demostró que las instituciones en este país, mal que bien, funcionaban. Se demostró una verdadera resistencia constitucional. Como se dijo en aquella sesión, podemos o no estar de acuerdo con el régimen constitucional, pero es el régimen constitucional, y a todos nos conviene, pues, que esas reglas que el Estado se autoimpone sean observadas, y cuando la propia autoridad viola esas normas, pues qué mejor que tener un tribunal que así se lo haga ver a esa autoridad pública, ¿no? Insisto, es del interés de todas y de todos, estemos hoy en gobierno, estemos hoy en empresa, estemos hoy en despacho, que las reglas se cumplan y que tengamos un árbitro que haga que esas reglas efectivamente se cumplan. Y diría que, tras un balance en lo jurídico, pues el derecho prevaleció sobre el poder, porque, con algunas excepciones, pero me parece todas, o la mayoría de estas acciones contrarias al régimen constitucional fueron declaradas así, fueron declarados inconstitucionales. No obstante, creo que también es uno de los puntos de esta exposición, pues es que, desafortunadamente, también la energía, como lo he dicho, pues también responde a una lógica política y responde a una lógica de poder, y por eso el siguiente tema, ¿no? Ingeniería del poder, construcción de mayorías calificadas. Siendo ese el balance en lo jurídico, ¿qué vino? Pues vino un domingo 2 de junio, donde el oficialismo triunfó de manera clara, triunfó de manera contundente.
Dicho lo anterior, un triunfo que tampoco daba para la construcción de las mayorías calificadas que hoy se tienen. Esas mayorías calificadas, y hay que decirlo de manera objetiva, o al menos desde la perspectiva de un servidor, obedecen a tres factores. Primero, al factor electoral, donde efectivamente el oficialismo ganó de manera clara. También responden a un tribunal electoral pues ya no tan independiente y ya no tan imparcial, que interpretó esta regla de la sobrerepresentación de manera muy estricta y de manera muy literal, de modo tal que generó una situación de sobrerepresentación del partido en el poder y de sus aliados, junto con un tercer factor que fue esta operación política tendiente a cooptar especialmente senadores para lograr estas mayorías, ¿no? Y por eso es que sí, claro, yo no hablo de un tsunami electoral, yo hablo, oye, aquí hubo ingeniería del poder, sí, efectivamente, uno de los factores fue el domingo 2 de junio, donde hubo un triunfo claro, pero las mayorías que hoy se tienen, para bien o para mal, responden a una lógica de poder donde hubo una construcción no necesariamente apegada a derecho para lograr esa situación. Y por tanto, ¿no? Queda en el anecdotario y quedan las batallas jurídicas y quedan las sentencias y queda la amplia jurisprudencia y queda ese amplio aprendizaje que ha tenido la comunidad jurídica mexicana y que tuvo la judicatura mexicana en el sector energético, pero pues nos topamos con la nueva realidad del país. Y me permito identificar a mí lo que me llama la atención del retrato, que aquí es una cuestión que identifica este periodista, Jorge Emilio Espinosa, es el día que marca el reloj de la Torre Latinoamericana, 15 de septiembre de 2024, sobre todo viniendo de un político que le encanta el simbolismo y creería que la lógica de identificar esa fecha mucho tiene que ver con la siguiente lámina. ¿Por qué? Porque la reforma judicial se publica en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, ¿no? Ahí les dejo el enigma, ojalá algún día podamos develarlo. Pero efectivamente, el 15 de septiembre de 2024 se publica pues esta reforma al sistema judicial mexicano, que ya pasamos la etapa de los lamentos y de las negaciones, más bien ahora estamos en la etapa de la expectativa y creería, ¿no? La lógica de la exposición es lecciones del pasado, retos del presente, retos del futuro y entender, bueno, pues este es el país que tenemos, este es el sistema que tenemos y ¿cómo se llama? Y tampoco estamos para lamentos, estamos aquí en un contexto académico para aprender de nuestra historia reciente y tratar de, insisto, aproximarnos de la mejor manera posible a las controversias venideras, que seguramente serán muchas y muy variadas. Y por tanto hay que entender pues lo que teníamos y lo que ahora tendremos a este respecto, ¿no? México tenía un sistema judicial que funcionaba razonablemente bien. Yo soy el primero en sostener que el sistema judicial mexicano no era el sistema danés o el sistema noruego. Claramente tenía problemas, claramente tenía vicios, pero era un sistema que funcionaba razonablemente bien y además como un sistema de control constitucional había probado su valor. Desafortunadamente, el probar su valor como sistema de control constitucional fue lo que generó y fue lo que causó que ese modelo desapareciera, ¿no? Ahí dejo la paradoja, ¿no? El hecho de que el poder haya sido controlado y limitado por quien estaba constitucionalmente autorizado para ello, pues provocó la desaparición de ese peso, de ese contrapeso y de ese control, ¿no? México tenía un modelo de carrera judicial donde se ascendía fundamentalmente a partir de exámenes de oposición. A lo largo de muchísimos años, destacadamente a partir de la reforma de 94 de Ernesto Zedillo, que entra en vigor en 2000, en 2000, perdón, en 1995,
Me parece que hubo y se construyó un enorme capital humano, no solo en el Foro Federal, también en el foro local, aquí en la Ciudad de México. Un servidor puede dar testimonio de la enorme capacidad de jueces, de magistradas, de magistrados, de juezas excepcionales. Y en esa excepcionalidad, mención especial, merecen todas y todos los jueces y magistrados que les tocó resolver conforme a derecho todas esas decisiones de las que hablábamos en el primer segmento de esta charla, ¿no? Esas juezas, esas magistradas, esos magistrados demuestran pues lo mucho que perdimos, ¿no? Lo mucho que perdimos a propósito de lo que ocurrió en esa fecha que está ahí, en ese pasillo del Palacio Nacional, en ese retrato del expresidente, 15 de septiembre de 2024, ¿no? La mal llamada elección popular de jueces, porque si uno revisa lo que pasó el día de la jornada electoral, pues realmente no hubo como tal una elección popular. Un servidor lo que observa es un sistema de designación política a través de un sistema de acordeones. Es decir, me parece que claramente no tuvimos una elección genuina, auténtica, donde el pueblo eligiera a las próximas y próximos juzgadores de este país, sino que simplemente hubo una operación política, nada novedoso en el sistema político mexicano, nada novedoso ni atribuible exclusivamente al oficialismo actual, pero lamentablemente lo que hubo fue movilización política y por tanto tenemos, sobre todo en las altas esferas jurisdiccionales mexicanos, pues funcionarios jurisdiccionales que responden más bien a una designación política que al voto popular. El resultado esperado, a ver, no hay que tener ¿cómo se llama? No hay que especular de más. Me parece que claramente tendremos un sistema con menor independencia, con imparcialidad, con menor capacidad, perdón, con menor imparcialidad, con mayor parcialidad, con menor capacidad, con menor competencia y con menor preparación. Entre otras razones, entre muchas otras razones, porque gran parte de las y los nuevos jueces no tienen experiencia judicial y muchos de los que la tienen, pues tampoco es ¿cómo se llama?, en posiciones de ser titulares de órganos jurisdiccionales, donde el derecho es solamente una de las cuestiones que uno debe profesionalizar. La judicatura, así como la notaría, la correduría, la abogacía, es una profesión jurídica, no es algo que uno puede decir, bueno, pues ahora soy juez y a ver qué ocurre. No es como cualquier profesión, se construye con la experiencia, se construye a lo largo de los años. Y bueno, pues de un plumazo, en septiembre, la mitad de los jueces federales, bueno, mucho más de los jueces, mucho más de la mitad fueron los cargos que fueron sometidos a elección popular, pero desafortunadamente muchísimas magistradas, magistrados, jueces ya han renunciado a su cargo y no continuarán más. Así que, bueno, insisto, hay una transformación del sistema judicial mexicano que claramente no es para bien. Eso creo que debemos tener todos absoluta claridad. No es, digamos, no es algo ni siquiera que podamos especular o tener expectativas. Creo que el diagnóstico es claro. Tendremos menor independencia, menor imparcialidad, menor capacidad, menor competencia y menor preparación. Y de ahí partimos. No pasa nada. Simplemente hay que tener el diagnóstico claro, ¿no? Este ya es un diagnóstico de un servidor. Me parece que los problemas más severos se enfrentarán en los primeros meses, de septiembre a diciembre, ¿no? Donde vamos a vivir yo lo que veo venir es un impasse, donde va a haber una transición, una curva de aprendizaje, donde van a tratar de integrar equipos, van a encontrar además un entorno que no, bueno, un entorno que me parece que en gran medida va a ser un entorno hostil por personas a las que les truncaron su carrera profesional, les truncaron su proyecto de vida y bueno, pues desafortunadamente es lo que se va a enfrentar, ¿no? Este impasse. Nada novedoso, hablaba yo que no somos Dinamarca, ni siquiera tienen que llegar los nuevos jueces para que el Poder Judicial de la Ciudad de México lleve cerrado, pues no sé ya cuántas semanas, ¿no? En fin, muy desafortunado todos los problemas jurisdiccionales que tenemos,
para ahora añadirle pues el problema más severo que tiene que ver con las personas que van a ocupar pues esos cargos, ¿no? Y 2027, 2026, el siguiente año, me parece que será crítico, puesto que comenzaremos realmente a ver el funcionamiento de este nuevo sistema judicial que debe, desde luego, pues verse como una pieza fundamental del régimen energético, ¿no? Insisto, el sector energético es un sector que mucho depende de la fuerza jurisdiccional y de la independencia y de la imparcialidad. ¿Por qué? Porque hay muchas controversias, no solo de derecho público, también de derecho privado, y desafortunadamente México pues no va a ofrecer un sistema jurisdiccional confiable en los próximos años a partir de la reforma que fue adoptada el año pasado. Y aquí también hago una pequeña pausa para ver si hay alguna duda, comentario relativo a lo que hemos platicado, relativo a la reforma jurisdiccional. Pues muy bien. Bueno, si tienen cualquier comentario, lo que sea, por favor, me avisan. Y si quieren, seguimos. Espérenme tantito. Esta no es. Aquí estamos. Ok. Caray, aquí estamos. Entonces, vamos a la que sigue. Y aquí me disculpo por el nuevo logo de Pemex, pero les digo que esto sí fue cortesía de Gama, que Gama, esta aplicación de inteligencia artificial, sugiere que el nuevo logo de Pemex sea el que ahí se propone. La verdad es que ya no me daba tiempo para hacer esas ediciones a las imágenes, pero bueno. El punto es hablar de la reforma energética de 2024. ¿Por qué? Porque para hablar de lo que viene, ya hablamos un poquito de la reforma judicial, es importante hablar un poco de la reforma energética de 2024, ¿no? Y a ver, comencemos, ¿no? Venimos de un modelo de Estado regulador, que es el modelo de 2013, a un modelo estatista con participación privada acotada y bajo la espada de Damocles, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? En el modelo de Estado regulador se requieren pues libre concurrencia, se requiere un mercado sólido donde distintos agentes económicos compiten, pero con un regulador fuerte que regula, que supervisa, que pone orden. Necesitamos un árbitro fuerte, pero es un árbitro imparcial que siempre está velando por la neutralidad competitiva en los distintos segmentos y en los distintos sectores y subsectores de la energía en este país. El sistema que hoy se ofrece o el sistema que hoy ofrece México me parece que es un sistema, a ver, este es un sistema estatista donde tenemos pues donde la política energética del país entendido como la cuestión energética es una cuestión que se dicta, es una cuestión centralista, que se dicta desde el Poder Ejecutivo y a partir ¿cómo se llama?, de donde me convenga tu intervención, pues puedes intervenir, te puedes convertir mi socio, pero aquí el gobierno manda, ¿no? Digamos, es el esquema mexicano y he hablado con un buen número de empresas y me parece que las empresas que han decidido permanecer en México, también son un buen número de ellas, tanto en el sector hidrocarburos como en el sector eléctrico, son empresas que han doblado la apuesta fundamentalmente porque lo que ven en México es que hay pues, elementos fundamentales, ¿no? Hay una necesidad creciente de energía en los distintos sectores, en los distintos segmentos, y por tanto deciden, bueno, pues ahora será turno de probar este modelo, un modelo estatista, donde el gobierno me va a decir qué es lo que puedo hacer, hasta dónde puedo llegar, y cómo se llama, y bajo la espada de Damocles. ¿Por qué? Pues porque ya no voy a poder recurrir a un sistema jurisdiccional necesariamente independiente o necesariamente imparcial o necesariamente competente, ¿no? Entonces, digamos, ese es el modelo que hoy se ofrece y es un modelo, insisto, no es el modelo óptimo claramente para la inversión privada, pero es un modelo que muchas empresas que han doblado la apuesta o que han decidido no vender o no demandar o lo que sea, pues están dispuestas a jugar bajo las nuevas reglas del juego, pero bueno, ese es el modelo mexicano, es un modelo netamente estatista donde la participación privada pues está acotada y está pues bajo el riesgo real de que un buen día pues, el gobierno amanezca de mal humor y a ver qué ocurre, ¿no? En el contexto de esta reforma, lo cierto es que la reforma constitucional no es tan extensa,
pero se transforma, ya ustedes lo saben, han venido las leyes secundarias, la ley del sector hidrocarburos, la ley del sector eléctrico, la ley de la CFE, la ley de Pemex y demás, entre algunas otras, la ley de la Comisión Nacional de Energía. Pero bueno, en la sede constitucional se transforma CFE y Pemex en empresas públicas del Estado, bajo este principio de prevalencia estatal en el sector eléctrico. Se refuerza la planeación centralizada vinculante del sector desde la Secretaría de Energía y para tal efecto se crea un Consejo de Planeación Energética como un órgano supremo de planeación y se incorporan estos conceptos constitucionales novedosos que desde la administración anterior pues han sido, digamos, empleados para tratar de justificar ciertas decisiones, pero ahora se incorporan al texto constitucional y por tanto pues son norma jurídica y habrá que darles vigencia y habrá que buscar su eficacia, ¿no? Conceptos como justicia energética, seguridad, autosuficiencia energética, electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, concepto además ya definido en la ley del sector eléctrico, me parece, seguridad nacional y soberanía, ¿no? Esta idea de soberanía tan presente en el discurso energético y por eso es que es tan interesante y aquí abro un paréntesis hablando de las lecciones pasadas, esta interacción entre lo público y lo privado tan propio del régimen energético, que además rebasa lo jurídico, ¿no? La cuestión energética en este país merece y ha propiciado estudios históricos, sociológicos, donde parte de nuestra identidad nacional se vincula a nuestra soberanía energética, se vincula con la expropiación petrolera, ¿no? Estos símbolos, esta lógica política tan mexicana, ¿no? ¿Cómo se llama? De darle ese peso y ese valor a la energía como un elemento de la soberanía y como un elemento de la identidad nacional. En fin, estos principios, estos conceptos ahora están en el texto constitucional. Algunos principios de operación del sistema eléctrico nacional que se establecen en la ley del sector eléctrico: integridad, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad, accesibilidad, sostenibilidad y funcionamiento eficiente, entre algunos otros, pero que bueno, ahora son los principios al amparo de los cuales pues vendrá la regulación terciaria, ¿no? Las disposiciones operativas, las disposiciones de mercado, pero bajo esta lógica de la reforma energética de 2024, bajo las reformas y adiciones y nuevas leyes de 2025 que ya hablamos de manera breve. Y para comenzar a hablar del siguiente segmento, lo mismo, hago una pequeña pausa y abro micrófonos, alguien que quiera comentar, decir algo, ¿no? Son varios temas, insisto, quizá no tan lineales, pero creo que es importante, pues platicar de todo ello, ¿no? De dónde venimos, hacia dónde vamos, qué tenemos hoy, qué sigue, ¿no? Así que, pues, abro micrófonos. Gracias, buenas tardes, Cintia Manzárraga. Eh, por lo que advierto de toda la plática y lo que llevamos hasta ahorita y en otras sesiones anteriores, nuestro problema en sí no es la reforma energética, porque por lo que veo lo solucionamos de una u otra forma en la operación, se van acomodando las cosas, las reglas del mercado se van adaptando según va funcionando, sino nuestro problema es el legal. El tema que vamos a tener es que si no se puede arreglar en la operación, pues lo vamos a ver en tribunales y como los tribunales no están preparados para ningún tipo de litigio, por lo que se advierte de esta nueva selección, por lo que se ha comentado, pues evidentemente nuestro problema no es la reforma. Entiendo que ese es el panorama en general. Muchas gracias, Cintia, por tus comentarios. Mira, creo que el panorama se puede estudiar y analizar desde distintas perspectivas, pero fundamentalmente lo que debe, digamos, ser el punto de partida es, hay un cambio en el modelo energético, sí, antes teníamos un modelo de Estado regulador, algunos le llamarían neoporfirista, pero bueno, la Corte le llamó un modelo de Estado regulador y partemos y hay una transición hacia un modelo estatista donde la participación privada en los distintos sectores, subsectores y segmentos, pues va a estar acotada, ¿no? Donde ahora sí, pues, insisto, la política energética entendida como el derecho, la planeación,
viene dada y la línea viene dada desde el Poder Ejecutivo, desde luego a través de la Secretaría de Estado, a través de las empresas públicas del Estado, pero ese es el esquema, ¿no? Insisto, puede gustarnos, puede no gustarnos. La ley del sector eléctrico pues se parece mucho a la ley de la industria eléctrica, nada más que con otro orden y demás. Afortunadamente hay cuestiones positivas, ¿no? Se decía que el SENACE iba a regresar a la Comisión Federal de Electricidad, se decía que el mercado eléctrico mayorista iba a desaparecer. Afortunadamente no tenemos la reforma constitucional de 2022, esta que decía, y se cancelan todos los permisos, y ahora el sector eléctrico se le asigna a la CFE, afortunadamente por el país, porque puede o no gustarnos un modelo, es el modelo, pero si se hubiera adoptado una decisión de esa naturaleza, pues caray, los arbitrajes de inversión hubieran sido terriblemente onerosos para el Estado mexicano, ¿no? Más allá de las consideraciones jurídicas, lo indebido, lo irracional y lo insensato, el costo para el Estado mexicano, además de que muchos creemos que no es el modelo adecuado, pero bueno, pues es el modelo que se pretendía, ahora es el modelo que tenemos, es el modelo que tuvimos. Más allá de nuestras consideraciones sobre la conveniencia de tal o cual modelo, pues hubiera sido terrible para el Estado mexicano. Lo que yo he podido percibir, y seguramente ustedes también, insisto, muchas empresas ya se fueron de México, nada más que lo han hecho de manera paulatina, ¿no? Basta ver estas grandes empresas productoras de exploración y extracción de hidrocarburos que dijeron, ¿sabes qué? A mí este sistema pues ya no me gusta. ¿Por qué? Porque si yo pretendo, y recordemos, ¿no? Y eso nos regresa al 2013 con la reforma constitucional donde y ese elemento claramente ha sido utilizado en los litigios nacionales y en los litigios internacionales. El propio Estado mexicano salió al mundo y dijo, oigan, vengan a México, somos un país serio, somos un país estable, vengan, inviertan en este país, desarrollen grandes proyectos, aquí queremos su inversión, aquí creemos en el derecho, cambia la administración, cambian las reglas, ¡pum! ¿No? Oye, espérame tantito, ¿no? ¿En qué quedamos? Yo vengo aquí en un proyecto de 30 años y hubo empresas que a las primeras dijeron, a mí no me interesa hacer negocios en un entorno así, y hubo muchas otras que dijeron, bueno, muchas dijeron, ya estamos tremendamente invertidos y no nos queda de otras, y hubo empresas, que también hay muchas, que doblaron la apuesta, ¿no? Y cuando muchas empresas dijeron, bueno, pues voy a vender activos, voy a vender las subsidiarias y demás, muchas empresas han estado comprando y comprando, ¿cómo se llama? Subsidiarias y empresas en los distintos sectores y segmentos, tanto en hidrocarburos como en electricidad, mi estimada Cintia. Pero efectivamente, el régimen jurídico cambia, tiene modificaciones, podemos o no estar de acuerdo con el modelo, pero un tema que sí debe ocuparnos, preocuparnos y ocuparnos, ¿no? Porque también se trata, bueno, insisto, y por eso también lo dije, pues tampoco se trata de lamentarnos. A ver, ahí está el diagnóstico, ya tuvimos mucho tiempo para sufrir, para llorar, para despedir a esa gente excepcional que teníamos el Poder Judicial de la Federación, pero pues el mundo sigue y aquí estamos y aquí seguiremos, así que bueno, ¿qué nos toca hacer? Que es parte de las reflexiones que abordaremos, mi estimada Cintia, un poquito más adelante. Pero bueno, pues sigamos adelante si no tienen inconvenientes, salvo que alguien quiera comentar algo en este momento. Muy bien, bueno, pues sigamos. A ver, es esta, aquí está el nuevo logo de Pemex, aquí nos quedamos, ¿no? Entonces, a ver, déjenme, ok, perfecto. Entonces, importante, ¿no? La determinación de qué tipo de controversias y mecanismos disponibles para la atención de estos problemas. Entiendo que han tenido otros módulos donde han visto medios de impugnación, donde han visto arbitraje. A ver, yo no quiero meterme en cuestiones que han sido materia de otros módulos y demás, pero sí creería que valdría la pena y me imagino que esta es de los últimos módulos que tienen que ver con temas de resolución de controversias y por tanto creería que puede hacer sentido estas distinciones que aquí se plantean, ¿no? Primero, las controversias. En el sector energético se pueden dar distinto tipo de controversias. Creería que primero es importante distinguir frente a qué tipo de controversia, frente a qué tipo de problema estamos. Existen controversias derivadas de situaciones reguladas por el derecho público. Aquí lo hemos dicho, algo que hace fascinante el derecho energético es esta interacción entre lo público, entre lo privado, entre el derecho público, donde el poder público actúa como una autoridad, pero también con el derecho privado que no puede, digamos,
hacerse un lado simple y sencillamente porque se requieren muchísimas inversiones, se requieren muchísimos contratos. ¿Para qué? Para que un sistema energético con todos los eslabones funcione adecuadamente, ¿no? Y por tanto, cuando la autoridad pública, ya sea la Secretaría de Energía, ya sea el SENACE, ya sea la nueva Comisión Nacional de Energía, e inclusive la nueva empresa pública del Estado, las nuevas empresas públicas del Estado actúen como autoridad, pues estamos en una situación donde ese litigio va a ser regulado por el derecho público. Y ustedes ya lo conocen. Las controversias derivadas de situaciones reguladas por el derecho público generalmente están sujetas a un régimen de impugnación, ¿no? Donde en el nuevo régimen jurídico, pues tenemos un recurso administrativo, ¿no? Contra la decisión contra estas decisiones públicas, hay un recurso en sede administrativa, donde a la propia autoridad o al superior jerárquico se le dice, oye, me parece que esta decisión está mal, me parece que no fue una decisión apegada a derecho y te doy las razones para que puedas reconsiderar esa decisión, ¿no? Si el recurso no funciona o si el particular estima que el recurso será ocioso, pues también tenemos el juicio contencioso administrativo federal que se salvó de la reforma judicial, pero que ahí viene la reforma, ¿no? A la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Entonces, insisto, ya lo han visto, no quiero detenerme mucho, pero cuando estamos en una controversia regulada por el derecho público, primero pensamos en el recurso ante la propia autoridad, su superior jerárquico, pero es para que se reconsidere esa determinación. Si estimamos que es ocioso o una vez agotado el recurso, tenemos el juicio contencioso administrativo federal, el juicio de nulidad para controvertir decisiones de órganos, organismos de la propia administración pública, en este caso CENER, SENACE, Comisión Nacional de Energía. Desaparecen estos candados curiosos de la reforma de 2003 y las leyes secundarias, ¿no? Recordarán que también fue materia de jurisprudencia esta restricción tratándose de órganos reguladores coordinados en materia energética, Comisión Reguladora de Energía y Comisión Nacional de Hidrocarburos, para que solo procediera el amparo indirecto contra actos terminales de esas autoridades, hasta que la Corte dijo, oye, esto solo lo puedes hacer en la ley reglamentaria en materia de amparo, no lo puedes hacer en la ley de estos órganos reguladores coordinados. Entonces, bueno, como que todo eso va para atrás y ahora se sigue bajo el sistema tradicional. Insisto, recurso, juicio de nulidad y finalmente juicio de amparo, con todos estos nuevos jueces, con todos estos magistrados. Juicio de amparo que probó su inmenso valor en la administración pasada y por tanto pues ha sido descafeinado un poco, ¿no? Con esta restricción tratándose de efectos generales, esta restricción para que se impugnen reformas constitucionales y bueno, ya veremos, tampoco se trata de prejuzgar y necesariamente establecer que las y los nuevos jueces o generalizar de que todos van a ser parciales o todos van a ser, ¿cómo se llama? Consecuentes con las decisiones que tome el régimen político en turno, pero me parece que rápidamente tienen que mostrar esa independencia y esa imparcialidad, o de lo contrario, pues claramente, y refiriéndome a lo que decía Cintia, claramente la comunidad jurídica, la comunidad empresarial se dará cuenta de ello y habrá consecuencias si acaso no podemos ofrecer un sistema jurisdiccional que sea creíble, que sea sostenible. Después tenemos sector energético, estas controversias derivadas de situaciones reguladas por el derecho privado, ¿no? Donde la autoridad, uno, actúa como un contratante más, donde la autoridad se quita la cachucha de autoridad y actúa como un ente privado, o donde las propias empresas particulares o personas físicas, personas jurídicas, celebran distinto tipo de contratos civiles, mercantiles, en el contexto y en el desarrollo de sus actividades vinculadas al derecho energético. Ahorita platicaremos un poquito más cuando veamos en el siguiente subsegmento de controversias con CFE y Pemex, pero sí decir y hablaremos un poquito que para cierto tipo de controversias, sobre todo las controversias que suponen un valor económico relevante, pues generalmente las empresas, y creo que eso lo que estamos viendo es que se está incrementando y se incrementará, pues optarán por mecanismos alternativos de solución de controversias, especialmente el arbitraje, ¿no?
ante la probable falta de competencia y falta de independencia y posible parcialidad, pues cuando sea posible, me parece que el particular va a decir, ¿sabes qué? Y ante la complejidad de la materia, no es una materia sencilla, tratar de explicarle a un juez en el régimen anterior, ahora imagínense en el novedoso, las cuestiones propias del régimen energético, pues la lógica económica pues tiene su complejidad, pues ahora imagínense, ¿no? En el nuevo sistema y por tanto me parece que el arbitraje pues va a ser cada vez más usado en el sector energético, ¿no? Controversias con CFE y Pemex, la regulación está clara, faltan por ahí algunas disposiciones, pero la Comisión Federal de Electricidad permite su propia ley, la propia ley del sector de electricidad, se permite desde luego el arbitraje sin tantos candados, ¿no? En el caso de Pemex no es así, sobre todo en controversias vinculadas con los grandes proyectos de exploración y extracción. Las controversias derivadas con contratos de exploración y extracción, hay un candado muy interesante y tiene que ver con el hecho de que sí se puede pactar arbitraje, pero la sede del arbitraje necesariamente tiene que ser la Ciudad de México. Y ahorita veremos que eso puede eventualmente llegar a ser problemático. Seguramente lo recuerdan, pero bueno, todos los contratos de exploración y extracción que se licitaron a través de las rondas petroleras en la administración del presidente Peña Nieto, se estableció una cláusula arbitral. ¿Y por qué se estableció una cláusula arbitral? Pues porque el Estado mexicano estaba en la lógica de atraer inversión y para atraer inversión se quería ofrecer imparcialidad de la persona que eventualmente iba a resolver esa potencial controversia derivada de ese contrato. Y no sé si todos, pero por lo menos en todos los que yo he visto, casi todos los que yo he visto, la sede del arbitraje en esos contratos de las rondas era la Haya en Países Bajos, ¿no? Y la lógica de ello es que el elemento más importante de la sede del arbitraje, ¿no? Sí integra el derecho supletorio aplicable al procedimiento arbitral, pero el tema más importante es que el lugar para anular un eventual laudo es precisamente la sede del arbitraje. Por eso es que, pues, ya a partir de también antecedentes, la mula no era arisca, antecedentes curiosos que se han tenido en México, como el famoso caso Pemex contra Comisa o Comisa contra Pemex, pues se vio que era una mala práctica establecer como sede la Ciudad de México, porque el día de mañana la nulidad de un laudo se iba a estar dirimiendo ante un juez mexicano, un laudo que posiblemente condenaba ¿cómo se llama? A Pemex o a CFE. Entonces, eso creo que puede ser un elemento que desincentive la celebración de los contratos con petróleos mexicanos, insisto, específicamente en lo que tiene que ver con exploración y extracción. ¿Por qué? Porque en los otros segmentos de valor de hidrocarburo no existe esta restricción. Se permite con claridad, una vez que se licite el contrato y una vez que se adjudique ese contrato, queda sujeto a derecho privado y si así lo deciden las partes, pueden pactar mecanismos alternativos de solución de controversias, entre otros arbitraje, sin que exista este candado de que la sede del arbitraje sea la Ciudad de México. Entonces, interesante. También tenemos las controversias que se dan en el mercado eléctrico mayorista, ¿no? Con estos mecanismos, pues que me parece que no terminaron, sobre todo esta posibilidad que existía, todavía existe en el manual de solución de controversias de las bases del mercado, que no han sido todavía sustituidas por las nuevas bases del mercado, las nuevas reglas del mercado, pero esta posibilidad de que la entonces Comisión Reguladora de Energía, a través de un comité, fungiera como árbitro, me parece que lo que sí se utilizaba más en el manual de solución de controversias era la reconsideración por decisiones del SENACE en la operación cotidiana del sistema eléctrico mexicano, fundamentalmente por participantes del mercado que encontraban cierta discrepancia o alguna desaveniencia con el resultado financiero económico derivado de la operación cotidiana del sistema eléctrico nacional a cargo del propio SENACE.
como parte del nuevo andamiaje regulatorio, pues habrá que ver las nuevas reglas del mercado, las nuevas bases del mercado y específicamente el nuevo manual de controversias del mercado eléctrico mayorista para pues, ver qué es lo que ofrece el régimen mexicano para resolver las controversias. Afortunadamente se mantuvo el mercado eléctrico mayorista bajo los elementos que ya platicamos, pero sí creería que el acento debe ponerse porque vendrá un incremento sustantivo en los mecanismos alternativos de solución de controversias. El año pasado, además, se publicó una ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias que viene muy bien. ¿Por qué? Porque permite implementar estos mecanismos no solo en controversias derivadas, en controversias derivadas de situaciones reguladas por el derecho privado, sino también en controversias derivadas de situaciones reguladas por el derecho público. Existen ciertas excepciones, cuestiones que no pueden ser sometidas a mecanismos alternativos, pero creería, y aparte estamos viendo, y ahora que empiecen las controversias, pues cada vez va a ser más usual el acudir a estos mecanismos, ¿no? Y por tanto, ¿no? Aquí, digamos, como corolario de estas ideas, me parece que veremos mucho arbitraje en el sector energético mexicano, ¿no? Ya los números de la ICC pues son bastante claros, ¿no? En la administración anterior se incrementó sustantivamente los arbitrajes comerciales entre partes mexicanas, parte mexicana, parte extranjera, en el sector energético se incrementó, y esto desafortunadamente pues no es una buena noticia, pero se incrementó sustantivamente el número de arbitrajes de inversión promovidos en contra del Estado mexicano, al amparo del Telecán, al amparo del TIMEC y al amparo de otros tratados de protección de inversiones, tanto en el sector energético como en el sector minero, ¿no? Prácticamente cada 10, 15 días hay un nuevo arbitraje de inversión en contra del Estado mexicano por decisiones adoptadas pues durante la administración o malas experiencias que se han tenido. Los estándares son bastante altos, así que veremos cuál es el destino de esos arbitrajes de inversión que sí se han promovido, pero pues como país tenemos que ser especialmente conscientes de ello, ¿no? Del riesgo que existe, pues ser un país con tanto tratado de inversión, que por un lado pues es positivo porque es una garantía de último recurso para los inversionistas, y que todavía puede generar cierto nivel de inversión, ¿no? Lo vinculo con lo que decía Cintia, oye, quizá el sistema jurisdiccional mexicano ya no me dé ninguna garantía, pero bueno, si todo sale mal, tengo mi acuerdo porque en mi sociedad hay capital español o hay capital inglés, hay capital americano, hay capital canadiense, y si todo sale mal, pues me queda el arbitraje de inversión, que pues ese sí es de temer porque las condenas generalmente son de varios cientos de millones de dólares, así que hay que estar especialmente pues, atentos y cuidadosos y entender que estos regímenes existen y que estas garantías existen y que al final el que pierde pues, es la sociedad mexicana a quien se le lesiona sensiblemente los recursos que la autoridad pública tiene disponibles para cumplir con su labor. Dicho lo anterior, ¿no? Y digamos para ir concluyendo, algunos elementos, ¿no? Aquí ahora sí hay una suerte de lluvia de ideas, de cuestiones que ustedes que están estudiando su diplomado en Derecho Energético, me parece que son relevantes a la hora de determinar qué hacer, ya sea porque están negociando un contrato, ya sea porque se suscitó un problema en el contexto de su operación cotidiana en el sector energético, en cualquiera de sus subsectores. Me parece que el primer elemento relevante es siempre identificar cuál es la naturaleza de la pretensión. A ver, hay un problema jurídico, pero ¿qué pretendo, no? En ocasiones cuesta trabajo entender qué es exactamente lo que se pretende, ¿no? Podemos estar en desacuerdo con una parte con la que contratamos, podemos estar en desacuerdo con una decisión adoptada por un órgano de gobierno, pero ¿qué es lo que pretendemos? Pretendemos que ese acto se anule. Ah, bueno, pues quizá haya que seguir la ruta del recurso, del juicio de nulidad, del juicio de amparo. No, es que lo que pretendemos
es que se me indemnice por el incumplimiento de un contrato. Ah, pues muy bien, es una pretensión pecuniaria. ¿Qué es? Es un contrato entre privados, es un contrato regido por el derecho privado. Ah, pues muy bien, seguramente tendrás a tu disposición una vía mercantil, una vía civil para exigir esas prestaciones a las que estimas tener derecho. No es que es un contrato administrativo. Ah, bueno, pues hay que requerir de pago a esa autoridad para que si acaso lo niega de manera expresa o de manera ficta, podamos requerir el cumplimiento de esas prestaciones ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En fin, me parece bien importante entender al momento de determinar qué vamos a hacer, pues qué pretendemos. Quiero que me paguen, quiero que se anule el acto, quiero que me deje de aplicar tal o cual circunstancia, tal o cual norma jurídica. Partes involucradas, ¿no? Sobre todo en el contexto de la negociación de un contrato o de la renegociación de un contrato. ¿Con quién estoy contratando? Estoy contratando con un particular mexicano, estoy negociando con la Comisión Federal de Electricidad, estoy negociando con Pemex, estoy negociando con Pemex. Mi participación en un contrato de exploración y extracción. Ah, bueno, ya sabemos las limitantes que existen. No, estoy negociando un contrato con Pemex en un eslabón distinto a la exploración y a la extracción, almacenamiento, o algún otro. Ah, bueno, vemos que el régimen es un poquito más amplio y nos permite tomar otro tipo de decisiones y no necesariamente estar acotados a alguna cuestión en particular, ¿no? Otra cuestión bien importante a la hora de determinar cómo vamos a resolver una controversia en el contexto de un contrato que estamos por celebrar o que queremos negociar, ¿cuál es la complejidad contractual? Ya vimos el diagnóstico del sistema jurisdiccional mexicano, ¿no? Y por tanto, un elemento importante a considerar es qué tan complejo es este contrato, ¿no? Es tan sencillo como un pagaré. Ah, bueno, pues es un pagaré, ¿no? Pues, título ejecutivo, parece que no va a haber problema. Oye, no, es un contrato, donde la contraprestación se va a determinar por el resultado del mercado de balance de potencia, ¿no? Entre más elementos de complejidad hay, pues quizá convendría salir un poquito de la jurisdicción estatal para acudir a un mecanismo alternativo de solución de controversias, donde posiblemente podamos encontrar una persona con un mayor grado de especialización y con mayor tiempo y con mayor disponibilidad y con la obligación de resolver al límite de sus capacidades esa controversia. Un tema relevante que creo que vale la pena mencionar es que tanto en la cuestión eléctrica, el sector eléctrico, como en el sector hidrocarburos, se ha enfatizado la jurisdicción federal, bueno, la competencia del Poder Judicial de la Federación o de los tribunales de la Federación para resolver estas controversias, ¿no? En el régimen anterior también se establecía esta posibilidad o esta jurisdicción federal, pero lo cierto es que la gran mayoría de los tribunales colegiados de este país lo que resolvieron respecto a controversias donde solo se afectaran intereses privados es que el propio actor podía acudir ante un juez federal o en ejercicio de la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución, podía acudir ante un juez local. En esta ocasión me parece que los regímenes ya son mucho más claros y mucho más precisos en que solo la jurisdicción federal es la que puede conocer de controversias en el sector energético y es algo que hay que considerar al momento de contratar, al momento de pretender iniciar un proceso jurisdiccional, pues estas nuevas reglas en materia de competencia. Uno puede decir, no, es que la norma es inconstitucional porque no puede ir por encima de la competencia concurrente que está en la Constitución. Me parece que hay argumentos en ambos lados, pero también me parece que son debates que es mejor evitar y concentrarse en tratar de resolver la disputa, ¿no? El valor económico, ¿no? Hablábamos que el valor económico generalmente en este sector es un valor económico bastante alto, son muchas partes involucradas, los grandes proyectos son proyectos a 20, 15, 20, 30 años que no solo involucran a una parte, generalmente hay distintas empresas, hay acuerdos de operación conjunta, hay distintas entidades financieras que están apalancando, financiando proyectos, renegociando términos, créditos, en fin, son grandes proyectos de infraestructura, con grandes proyectos de project finance, así que el valor económico pues también va a ser relevante al momento de determinar pues qué me va a convenir negociar
a la hora de un contrato y a la hora de que se suscite la controversia, ¿no? ¿Qué opciones tengo? ¿Dónde identifico mayor viabilidad para plantear este reclamo? La posibilidad también de hacer lo que los americanos y anglosajones llaman forum shopping, ¿no? La posibilidad de tratar de identificar, pues, en qué circunscripción, en qué territorio, bajo los límites de la vía aplicable, pues mi planteamiento puede ser mejor escuchado. Existe esa posibilidad dentro de los confines que el propio derecho nos marca, pues son elementos que hay que siempre considerar, ¿no? Y por eso hay que ser cuidadosos con las camisas de fuerza que uno mismo se autoimpone en las cláusulas de resolución de controversias. ¿Y dónde vamos a encontrar una mayor exigencia de neutralidad? Me imagino puede ser que aquí haya funcionarios de CFE, de Pemex o gente que contrata y que contratará con CFE y Pemex, más ahora por el papel preponderante que tienen y tendrán, pues me parece, sobre todo el inversionista extranjero, pues va a pretender y a tratar de negociar un mayor margen y una mayor exigencia de neutralidad en el foro, por virtud del cual va a tratar de resolver esa controversia concreta, ¿no? Pensando en este caso, en el caso del arbitraje, pues me parece, y una recomendación sensata, bajo los límites que, insisto, la propia ley de Pemex nos establece, por ejemplo, pues una exigencia sensata es tratar de que la sede, cuando uno tenga un contrato con la Comisión Federal de Electricidad o Pemex fuera de la exploración y la extracción, pues la sede no sea la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque uno corre el riesgo de que el día de mañana, pues uno tenga un laudo muy bonito, dictado por un gran tribunal arbitral, en un arbitraje administrado por la Cámara Internacional de Comercio, y se va a encontrar el problema que se plantea la nulidad y el día de mañana el asunto termina, si le va bien en un tribunal colegiado con nuevos magistrados y magistrados, y le va mal en la Suprema Corte, y pues establecen y determinan anular un laudo dictado en contra de estas empresas públicas del Estado. ¿Por qué? Pues porque es de interés público y porque hay que defender la soberanía y por este tipo de conceptos que ahora están en el texto constitucional, y se establece que lo conveniente es anular el laudo arbitral. Pues bueno, eso puede ser un problema para la parte que resultó vencedora en ese procedimiento arbitral. En este caso concreto, pues valdría la pena, y también lo pongo a su disposición, insisto, este ofrecimiento de un servidor de todo lo que he mencionado en cuanto a casos, sentencias y demás, está a sus órdenes y a su disposición. Mándenme un correo y con mucho gusto se los enviamos. Pero el caso de Pemex contra Comisa, un procedimiento arbitral donde un tribunal mexicano anuló el laudo arbitral. No obstante ello, en principio, un laudo arbitral anulado, pues ya no puede ejecutarse, o la teoría y la Convención de Nueva York, ley modelo de UNCITRAL, establece, y la jurisprudencia o la práctica arbitral a ese respecto y la práctica jurisdiccional establece, pues que ya se anuló y por tanto no puede ser ejecutado en otra jurisdicción. No obstante ello, pues fueron ante un juez de Nueva York, y el juez de Nueva York, en una resolución que pone en evidencia el sistema jurisdiccional mexicano, dice: oye, esta decisión es claramente contrario a principios jurídicos fundamentales, así que no obstante que un juez mexicano anuló este laudo, yo reconozco y ordeno la ejecución de este laudo dictado en contra de Pemex. Entonces, insisto, para el caso de que eventualmente se anule un laudo arbitral dictado en contra de CFE o Pemex, pues no todo está perdido. ¿Por qué? Porque hay precedentes. También el caso de Yucos y algunos otros donde se ha dado este supuesto, donde se ejecute un laudo en otro país, habiéndose anulado en el país de la sede, precisamente cuando se anule en estas situaciones atípicas y extraordinarias, ¿no? Pero bueno, una gran ventaja del arbitraje, de los laudos, dicho todo lo anterior, es la posibilidad de ejecutarlos fuera de México, fundamentalmente por la Convención de Nueva York, que me parece que es el tratado internacional más firmado y ratificado del mundo, ¿no? Entonces eso siempre va a ser una gran ventaja. Desde luego, los costos no es lo mismo, los costos de un humilde abogado litigante mexicano a un sofisticado abogado neoyorquino, ¿no? Los costos son otros, son mundos absolutamente diferentes. Llevar un arbitraje aquí en la Ciudad de México a llevarlo
como sede en Londres, en Zúrich, en Ginebra, ¿no? Claramente los costos son otros. Estos son de los distintos elementos que uno debe considerar, evaluar. El tema de las cláusulas, ¿no? Las cláusulas escalonadas, no abusar de las cláusulas escalonadas. Sí creería que vale la pena considerar estas cláusulas escalonadas entendiendo, oye, vamos a sentarnos a negociar, vamos a sentarnos a platicar, pero en ocasiones en el contexto de una disputa, una parte o las dos partes son hostiles y satisfacer los extremos de una cláusula escalonada, pues pueden ser complicados. Una de las grandes reflexiones es la madurez que se requiere hacia adelante, dado el sistema que tenemos y fundamentalmente dado el sistema jurisdiccional que tenemos. Entonces, hay que ser cuidadosos con las cláusulas escalonadas y creería que viene un periodo de mucha negociación, de mucha mediación, claramente de arbitraje, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y no descartar la posibilidad de cláusulas híbridas, estas cláusulas donde cierto tipo de controversias sujetas a ciertos umbrales o sujetas a ciertas materias, ciertas controversias se somete su resolución a cierto tipo de mecanismos y otras controversias, y el umbral inclusive puede ser económico, y otras controversias se somete a otro tipo de mecanismos de solución de controversias, ¿no? Insisto, hay que aproximarnos al nuevo sistema pues con creatividad, con arrojo, con audacia. Hoy más que nunca creería que gran parte de las y los presentes son abogadas y abogados. Así que creería que tenemos una gran responsabilidad de aquí en adelante, nosotros como representantes, también para sensibilizar a nuestros clientes, a las empresas para las cuales trabajamos, del entorno que ahora encontramos. Y bueno, para platicar un poco de conclusiones, voy a dejar de compartir y antes de platicar conclusiones y demás, pues otra vez hablo micrófonos para que platiquemos y para que tratemos de dar algunas ideas a partir de lo que hemos platicado. Así que nuevamente abro micrófonos y si no, comparto las conclusiones de un servidor. Hay mensajes en el chat, es que no. A ver, espérenme tantito. No, profesor, solo pues Muy bien. la lista y así, pero no, dudas no. El famoso forum shopping, ¿no? Que es esta posibilidad, dentro de los confines del derecho y de la ética, de elegir el sistema jurisdiccional o el lugar donde pueda hacer más sentido un determinado tipo de reclamo, ¿no? Entonces, bueno, es difícil concluir con lo que hemos platicado aquí a lo largo de esta hora y media, 90 minutos, donde pretendí pues hacer un recuento de lo que se vivió en la administración pasada, detenernos un poquito lo que se vivió el año pasado, lo que estamos viviendo. Ustedes son una generación de recambio, ¿no? Esta generación que les toca la reforma constitucional, las nuevas leyes y todo el mundo está pendiente. Hay mucha gente que todavía tiene la veladora prendida, que si los reglamentos, que si las DAX, que si las bases del mercado, en fin, hay cosas que podemos especular y hay cosas que debemos ser muy objetivos y decir, bueno, pues el sistema jurisdiccional mexicano ya cambió y seguramente el diagnóstico es ¿no? Y es el que les compartía, ¿no? Claramente se ha debilitado la justicia en México, claramente la calidad de la justicia pues se le ha golpeado. A partir de septiembre tendremos una justicia de menor calidad a la que teníamos antes de septiembre. De cualquier manera, ya una enorme cantidad de juzgadores, desafortunadamente, pues ya se fueron por distintas razones, ya no están ahí. Tenemos un poder judicial local que está cerrado, que está en una huelga, en fin, una enorme cantidad de problemas y con todo ello yo creería que tenemos que ser optimistas y realistas. Optimistas, ¿por qué? Pues porque aquí estamos, aquí vivimos. Si toman un diplomado de Derecho Energético Mexicano, pues es porque desean, como un servidor, seguir viendo esta materia y ¿cómo se llama? Y seguir aportando valor y que el país no se caiga y que el sector no se caiga. Y creo que en eso todos tenemos una responsabilidad. Hay cosas que podemos controlar, hay cosas que no podemos controlar y creería que lo que hay que hacer es concentrarnos en aquello que sí podemos controlar. Y aquello que sí podemos controlar pasa por pues prepararnos muy bien, plantear muy bien los asuntos con los nuevos jueces, también asumir una responsabilidad
que nos toca, ¿no? A cosa curiosa, ¿no? Ahora posiblemente existan generalmente la relación antes con los jueces era una relación asimétrica, donde el juez era el que conocía el derecho y me parece que los papeles en muchos de los casos se van a invertir, donde quienes van a conocer mucho más el derecho van a ser las partes y no el juez. Y también este cambio de cultura, ¿no? Las controversias en el sector energético son parte cotidiana del sector energético, por el tipo de proyectos, por el tipo de contratos, por el tipo de negocios y por el tipo de partes. Es decir, no podemos hacer como que no va a haber controversias. Claro que va a haber controversias, pero sí necesitamos que las empresas, que los empresarios, que los abogados, pues seamos más maduros y que conozcamos y que nos familiaricemos con la mediación, con la negociación, con el arbitraje y que sepamos distinguir, oye, en este tipo de asunto conviene tal o conviene aquella cuestión. En fin, no quiero monopolizar el micrófono, así que por favor, Romina y Yasser, compártanos su visión, por favor. Adelante, Romina, vas. Tienes el micrófono cerrado, no, no te escuchamos. Ay, perdón, perdón. Decía que muchas gracias, Acer, y gracias, Federico, por la presentación, muy interesante. Yo tengo un como comentario y duda, un poco de opinión. Hace poco en el despacho en el que trabajo, o sea, les dieron una respuesta de resolución que decía, o sea, y tal cual, este que se tiene por recibido el escrito presentado por el abogado autorizado. No, no era en materia nada de energético, pero el punto es que escribieron, al efecto, dígasele que este órgano jurisdiccional se encuentra materialmente imposibilitado para expedirle las copias que refieren su curso de cuenta, lo anterior ante la falta de materiales como lo son tóner, hojas, fotocopiadoras e impresoras. Y evidentemente de lo que hablábamos, como que ahorita es un periodo de transición en donde, pues, o sea, existen huelgas, existen como grupos grandes que renunciaron. Y mi pregunta es, ¿cómo, o sea, qué tanto es por la etapa de transición que se encuentra, que como que es un poco caótico todo, y qué tanto ya es como un poco como probadita de lo que va a ser esta época de el Poder Judicial y la justicia en el país? Y también cómo podemos mitigar eso como abogados, especialmente con clientes. Digo, por un lado, creo que una muy buena opción es el arbitraje, pero por el otro, creo que de todos modos puede ser como un factor muy importante esa como panorama jurídico caótico que existe en el país, porque siempre puede afectar como en diferentes maneras los proyectos. Claro que sí, Romina. Mira, un servidor cree que los siguientes meses, ¿no? Y sobre todo a partir de septiembre, ese problema que tú identificas y muchos otros se van a agudizar, ¿no? Parte de lo que decía es, seguramente a partir de septiembre veremos en muchos tribunales desorden y en muchos otros un verdadero caos, ¿no? Me platicaba la semana pasada una magistrada y un juez me decía, no, es que dentro de la gente que se queda, pues hay gente ¿cómo se llama? Que su plan de vida era, pues se vio truncado, pero tampoco es que tengan muchas alternativas y se van a quedar. Entonces van a llegar los jueces que fueron electos y no van a encontrar, digamos, el mejor ambiente de trabajo, best place to work, mi estimada Regina. Entonces, me parece que sí vienen meses complicados donde sí, también, ¿no? Lo que tú dices y creo que lo experimentamos todos aquí, adentro de las empresas, incluso en el propio gobierno o asesorando de manera externa, pues tratar de sensibilizar clientes nacionales y ya no se diga clientes internacionales, ¿no? Es que esos mails que uno de repente tiene que enviar y explicar circunstancias y situaciones, pues a una, desafortunadamente le da hasta pena, cara, y tratar de explicar esas cuestiones y lo que uno ve, pero bueno,
como decía, y creo que tú también lo dices muy bien, Regina, pues sí, algo tenemos que hacer y no es simplemente, pues le mando el mail al cliente y le digo, y esto, ¿cómo se llama? Y esto es un problema y sigue cerrado el tribunal. Es decir, sí creería, ¿no? Que como personas, como sociedad, pues tenemos una gran responsabilidad. Tendríamos que ser más activos, también como gremio, tendríamos que estar más unidos y tenemos que estar especialmente en los próximos meses y años, especialmente atentos, porque, por ejemplo, yo celebro esta iniciativa, ¿no? Del ministro en retiro, José Ramón Cosío, con el TEC, este observatorio de sentencias. Sé que la NADE hará lo propio y los colegios de abogados y demás. Es decir, a partir de este suerte de corte de caja, y que sí, claro, viene un periodo caótico y desordenado, pero también tenemos que decir, a ver, estos mínimos que hemos construido como sociedad, mínimos jurídicos y postulados básicos, pues no podemos ceder, no podemos permitir ¿cómo se llama? Que ya no se respete el debido proceso, no podemos permitir, ya sabes, estos mínimos jurídicos que deben ser indispensables, porque también creo, mi estimada Romina, que si un país no tiene un sistema jurisdiccional creíble, el país como tal se vuelve insostenible. Es decir, el derecho no está ahí, ¿cómo se llama? Por un capricho, ¿no? El derecho es una necesidad social fundamental, ¿no? Somos muchos y necesitamos reglas, pero si esas reglas no se aplican y quien las aplica no las aplica, pues caray, el país, el Estado se vuelve insostenible. Y eso pues, me hace de alguna manera ser optimista en el sentido, a ver, me queda claro que siempre se puede estar peor, mi estimada Romina, y espero que no sea el caso. Me parece que viviremos momentos complicados, pero también me parece que como sociedad y como abogadas y abogados tenemos mucho que hacer hacia las personas que asistimos, pero también con nuestros deberes sociales, deberes que van más allá de la representación que uno le da o la asesoría que uno le da a la empresa o a la persona que atiende, Romina. Acer, por favor. Gracias Federico. Oye, a mí me llamó mucho la atención, justo hacías mención de los contratos de producción compartida y estos tipo de contratos que firmó la CNH, pues hace dos administraciones, ¿no? En un contexto de leyes y en un contexto económico y político distinto. Hacía sentido entrarle entonces a estos contratos porque pues venían temas como permisos de exportación, como facilidades para desarrollar los proyectos. Si bien el contrato, estos contratos traen cláusulas de arbitraje, cláusulas de conciliación, de expertos independientes, y tú bien decías, pues habría que irlo haciendo escalonado. Eh, quizá mi pregunta es nada más. ¿Tú cómo ves y en esta visión optimista, ¿no? De aplicar estas cláusulas con un objetivo de mejorar o de al menos mantener las bases que traíamos de los contratos cuando se firmaron, ¿no? Hoy, con la prevalencia, con que Pemex tiene prevalencia dentro del gobierno, ¿no? Donde CENER dicta muy claramente ya las reglas y te dice qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Pues la verdad es que algunas cosas se nos dificultan, ¿no? Y todo el andamiaje está primero este contrato, ¿no? Y de ahí, pues, hacia adelante la comercialización, la integración con Pemex, pero vamos, primero te preguntaría, ¿tú cómo ves el entrarle a través de conciliación, de arbitraje, a tratar de, de solicitarle al gobierno que mantenga los principios en los que se firmaron estos contratos? No sé si fue clara mi pregunta. Sí, claro, tocaste varios temas interesantes, mi estimado Acer. Mira, yo creo que es positivo el hecho de que se haya mantenido la posibilidad clara, expresa, de pactar mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿no? Yo creo que eso es muy positivo y es un buen mensaje, ¿no? Porque había un escenario alternativo y el escenario alternativo era jurisdicción mexicana
y hazle como quieras. Entonces, en esa medida me parece que el mensaje es positivo y se permite arbitraje. Nada más cuidado tratándose de controversias de contratos de exploración y extracción. Aquí sí está bien arbitraje, pero la sede de Ciudad de México, leyes mexicanas y demás. Mencionabas los contratos, esto es una modalidad de los contratos que licitó CNH y que contrató en representación del Estado mexicano, pero también hubo otra gran gama de contratos que se celebraron, ¿no? Estos acuerdos de operación conjunta, donde además ahí hay mucha creatividad. Pemex se puso muy creativo, no todos están sujetos a arbitraje con sede en La Haya, hay por ahí unos con sede en Alberta y demás. Es decir, tenemos, o Pemex tiene celebrados un buen número de contratos sujetos a arbitraje comercial, donde la sede es distintas partes del mundo ¿cómo se llama? Y eventualmente las disputas han surgido, surgirán y seguirán surgiendo porque muchos de esos contratos pues son contratos a largo plazo. Y sí creería, ¿no? Atendiendo a una de los planteamientos que haces, mi estimado, hacer que pues tampoco se trata y que eso sería, me parece, no sería lo óptimo, en cuanto una entidad estime, una empresa, un particular estime que tiene un reclamo legítimo, pues que no sea mucho el miedo no, es que no me quiero pelear con Pemex y demás. A ver, yo soy un convencido que hay que exigir y reclamar los derechos cuando uno tiene la legítima expectativa y objetiva de que le asiste la razón, ¿no? Y claro, hay que echar a andar estos mecanismos, ¿no? Hace poco, en otro sector, el sector financiero, un servidor sugería comenzar a explorar esta nueva ley de la que platicábamos, ¿no? La de mecanismos alternativos de solución de controversias, que se publicó en 2024 y que ha estado un poquito abajo del radar, pero que la verdad es que es muy interesante porque permite en todo tipo de controversias, salvo algunas muy específicas, no tener estos esquemas de conciliación, de mediación. Pemex sabemos que tiene su propio esquema, pero creo que es un área de oportunidad fantástica, ¿no? Para todos, abogadas, abogados, hay nuevos, ¿cómo se llaman estas personas? Personas facilitadoras y demás, y ante lo que estamos viendo en el sistema jurisdiccional, todo lo que sea resolver controversias fuera de tribunales, me parece que viene una bonanza, mi querido Acer, pero también, pues, vale mucho la pena, y regreso al tema de mi experiencia en el sector financiero. Me decía, no, imagínate cómo lo va a tomar la comisión, ¿no? No, cómo lo va a tomar la CFE. También tenemos que quitarnos ese miedo de que todo lo van a tomar mal y que cómo va a reaccionar el subdirector. Ese paranoia tan mexicana de que, uy, no, cómo va a tomar el juicio, el procedimiento. Eso pasa también, yo creo que en tener un régimen y una comunidad más madura, decir, oye, estoy planteando una mediación para llegar a una solución. No te estoy declarando la guerra, no pretendo acabar contigo, pretendo solucionar esta controversia y creo que también eso nos exige hacer, pues familiarizarnos, conocer toda esta gama de posibilidades y cuando tengamos un derecho o cuando estimemos que se está lesionando y violando un interés, un derecho de aquella parte a la que representamos, pues exigirlo con todo vigor ¿cómo se llama? De manera respetuosa y diferente, y tampoco se trata de declararle la guerra a nadie, mi estimado Acero. Sí, coincido que justo este tema escalonado que hablabas, ¿no? Decir, a ver, pues el arbitraje sí ya es tipo juicio, ¿no? Pero pues antes está todo el tema de conciliación, de experto independiente, ¿no? Y me parece que en la medida en que los contratos van a ir avanzando, van a ir surgiendo temas, pues habrá que encontrar estos mecanismos, ¿no? Y habrá que ir viendo también al vecino qué va haciendo y entre todos ir viendo cuál es pues la mejor alternativa, ¿no? Que sea tanto confiable, que sí se lleguen a lograr acuerdos, que esos acuerdos se cumplan, ¿no? Tengan suficiente fuerza, ¿no? Para ser cumplidos, pero sin llegar a estos temas ya de arbitraje, ¿no? Creo. Y sabes qué hacer, y antes de darle la palabra a Mayela, lo que uno ve, y sobre todo se ve en México, pero también se ve en comunidades más maduras, en estos proyectos que decíamos, hay muchas partes involucradas, de repente se suscita la controversia, se va a un arbitraje, alguien gana, se cumple el laudo y la relación sigue, porque la relación es a largo plazo y tampoco es que haya tantos jugadores, ¿no? Dependiendo el tipo de relación, el tipo de contrato, pero digamos, parte también de la madurez que debe haber en el sector. Oye, tenemos una desaveniencia
del parque eólico que me desarrollaste, ¿no? Yo lo quería así, con este tipo de turbinas, y tú me diste algo con lo que yo no coincido, bueno, pues vamos a someterlo a un perito, vámonos a arbitraje, pero es una relación de largo plazo, porque tienes que darle mantenimiento a mi parque durante 30 años, que son a los que te comprometiste, ¿no? Y eso se puede decir de distintos grandes proyectos en materia energética, es decir, podemos resolver o debiéramos resolver este tipo de controversias de manera madura, si que se implica, no, pues entonces ya es la guerra y ya no y ya no le veas, ¿me explico? O sea, las controversias y los problemas son parte, como decía, del mundo y del sector energético. Simplemente creería que hoy más que nunca tenemos que ser más maduros y más responsables en las decisiones que tomamos a ese respecto, mi estimado va a ser. Discúlpame, Mayela, a tus órdenes. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, solo quería comentar que efectivamente ahorita como nos encontramos en el tema del Poder Judicial, nos complica un poquito las cosas al litigio, pero no creo que, bueno, creo que también puede, como ya lo dijeron, ser una oportunidad, porque no solo por el tema de poder negociar o irnos por la otra vía, sino por el no dejar de promover, porque al final así es como el Poder Judicial se fue constituyendo y así fue como surgieron todos los criterios, que si bien ahorita a lo mejor se van a quedar parados un buen rato, también ahí hay un punto de ventaja porque muchos de los que van a entrar al Poder Judicial no tienen experiencia y también se van a guiar de cómo el litigio los vaya llevando en el camino. Entonces también en la medida que se siga promoviendo, pues sí, vamos un poco desanimados, es verdad, pero hay que seguir promoviendo, es la única manera de hacer que siga evolucionando el derecho. Yo pienso que hay que ir provocando los actos e ir haciendo algunos medios preparatorios en cada caso para poder no perder la oportunidad de seguir litigando, aunque existan otras alternativas. Eso. Coincido, coincido, Mayela, y por eso es que tenemos un papel tan relevante y sobre todo en un sector tan complejo, donde lo que sí podría decir es que los últimos 6 años, y tampoco es que un servidor siga lamentándose, pero que logramos eso, no solo funcionarios jurisdiccionales que aprendieran la materia, sino también, pues, miren su entorno, ¿no? Una comunidad jurídica que aprendiera mucho. Entonces, digo, fuimos pioneros, hemos unos aprendido ciertas cosas, otras, tendremos, ¿cómo se llama ahora esta nueva posibilidad? Y yo también lo veo como tú, yo creo que es una gran oportunidad, ¿no? Insisto, el diagnóstico, pues es el diagnóstico, ¿no? Y eso nos entristece un poco, pero sí, tampoco se trata de decir, bueno, pues quememos las naves y vámonos a Dinamarca. Primero, porque no nos van a dar la bienvenida, mi querida Mayela, es el sistema que tenemos y es donde tenemos que promover. Y bueno, es lo que hay y a darle con todo. Estimada Janine, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Maestro Martens, ¿cómo está? Muchísimas gracias. También un gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Federico? Gracias, por la clase. Muchísimas gracias por lo que nos has compartido. Eh, a mí me gustaría saber desde tu perspectiva, ahorita en estas reformas que ha habido de marzo para acá, bueno, digo, las que iniciaron desde el año pasado. Y ya con las modificaciones que ha habido o con las nuevas, o la expedición de nuevas normas, o leyes en materia energética, y a reserva, evidentemente, de que sean, emitidas, pues, las DACs y otros reglamentos y algunas otras normas secundarias que permitan la implementación. Desde tu perspectiva y la experiencia que has tenido en estos 2, 3 meses de las normas, ¿cuáles son esas posibles controversias que se podrían suscitar o cuáles son esos puntos como medios complicados que podrían llegar a convertirse en un problema, ¿no? O sea, para buscar solucionar en tribunales, por ejemplo. O sea, no sé, en algún momento, por ejemplo, en algunas modificaciones hubo amparos contra las tarifas de porteo, ¿no? O que no se estaba dando preferencia también a las energías renovables. O sea, ahorita, ¿qué problema tú le podrías empezar a ver a esta regulación secundaria que ha sido emitida? O en esta, digo, yo sé que es muy corto, ¿no? Todavía y que todavía falta mucha normatividad para que se pueda como implementar, pero desde tu perspectiva, ¿qué
qué puntos le puedes empezar a ver como flacos ahí o no sé si, Sí, o si es objeto de esta materia, tal vez igual. no, no, a ver, yo creo que es un gran punto, nada más hay que hacer una gran distinción, ¿no? El tema energético es amplísimo, Ujú, eléctrico, hidrocarburos y de ahí en generación, comercialización, hidrocarburos, almacenamiento, transporte, en fin, cada ujú, materia tiene su reto y claramente hemos identificado distintas cuestiones. Ahí te va una que acabo de ver en el régimen transitorio de la ley del sector de electricidad. Este tema de que tienen 180 días para actualizar las tarifas. Me parece que eso, sin duda, y tú lo mencionaste, ¿no? Uno de los grandes y temas muy sensibles fue la cuestión de las tarifas de porteo, ¿no? Esta sustitución de cargos de porteo, ¿no? A manera de ejemplo, ustedes lo saben, lo relevante que es el autoabastecimiento en este país y cómo se le golpeó la administración pasada. Y bueno, se ganaron afortunadamente los amparos y lo que finalmente dijo el Poder Judicial de la Federación, oye, espérame tantito, cuando se desarrollaron estos proyectos renovables, era otro México donde lo que se pretendía era desarrollar esa gran capacidad renovable que tiene el país. No puedes, porque ahora tienes otro esquema de costos, pues tratar de, ¿cómo se llama? Imponer nuevos cargos y sustituir nuevos cargos en proyectos que fueron pensados, financiados y desarrollados bajo en un entorno muy distinto al que tenemos actualmente. El régimen transitorio le da, me imagino, a la Comisión Nacional de Energía, 180 días para actualizar los esquemas tarifarios en temas de transmisión. Me parece que ese va a ser un primer gran problema, creería yo, vamos a ver, en una de esas nos sorprende, pero, insisto, el tema de porteo a proyectos renovables, el incremento fue de un 700%. Más de la mitad de los proyectos renovables de autoabastecimiento no eran viables bajo el esquema que se pretendió imponer y bajo el discurso que en su momento dio la CRE y dio la CFE, pues ese era el costo real del transporte de la electricidad. Entonces me imagino que el incremento que se pretenderá con base en lo que está escrito en la ley, pues será algo muy similar, con la novedad de que los costos hoy deben ser superiores a los que eran en 2021, mi estimada Janine. Así que creería, por ejemplo, ¿no? Por mencionar uno, que ese va a ser un primer tema y aparte tiene 180 días la autoridad competente para establecerlo, ¿no? Luego vienen reglas de mercado, ¿no? Otro tema que, bueno, habrá que ver los detalles, ¿no? Este tema del 54-46, 54 como un piso. Claramente, bueno, ¿bajo qué reglas vamos a jugar, ¿no? Hay que ver, va a haber ¿no? Las disposiciones operativas del SENACE, las disposiciones de mercado, reglas de mercado, bases de mercado, también ahí hay un gran margen de maniobra, ¿no? Tema de hidrocarburos, ¿no? Lo que tú ya decías, ¿no? El diablo está en los detalles, en esas disposiciones administrativas de carácter general para permisionarios, porque ahorita si uno lee los transitorios, pues todo parece muy bien, se reconocen los permisos y los contratos de la ley del servicio público de la energía eléctrica, se reconocen los permisos y contratos de la ley de la industria eléctrica, de la ley de hidrocarburos y demás. Ah, bueno, pero entonces, ¿cómo van a convivir esos modelos que fueron reconocidos en los regímenes anteriores, por lo menos en esos dos regímenes anteriores, con este nuevo modelo, ¿no? Entonces, ahí creería, porque aparte lo decíamos, muchos proyectos, la inmensa mayoría, no solo es el proyecto, son proyectos financieros, ¿me explico? Entonces, este tipo de modificaciones generalmente tienen un impacto al proyecto y cuando los números no dan, pues los números no dan y si los números no dan, pues hay que hacer dos cosas, o impugnar o controvertir o voltearse con el banco y decir, ¿sabes qué? Pues ya no me alcanza, ¿qué hacemos, no? Entonces, creería que vendrán pues, tiempos interesantes e insisto, a partir de la legislación que hemos visto en 2025, pues como que la gente, y ustedes mismos lo ven, las empresas en los distintos sectores están atentos, ¿no? Y el discurso es el mismo. Vamos a esperar a los reglamentos, vamos a esperar a las DACs, vamos a esperar a las reglas. Y sí, efectivamente, vamos a esperar a esos instrumentos y ya con ello, pues se decidirá. Por eso decía que son una generación de transición, pues porque les tocó la reforma constitucional, las nuevas leyes, pero esos detalles, pues creo que ya habrán concluido su diplomado, así que les tocará ser autodidactas y estudiar pues todo lo que venga, ¿no? Reglamentos, disposiciones y pues ver que ahora sí qué régimen energético ofrece el Estado mexicano.
Muchísimas gracias, Federico. Pues, Mayela, no sé si quieras decir algo más o se quedó levantada tu mano. No sé si me corresponde a mí Perdón, concluir. no, sí la dejé, disculpa. No, no te preocupes. Bueno, pues miren, son 6:56. No sé si Isabela va a dar un mensaje o Isabela ya no está, pero insisto, es un honor, ha sido un placer. Si quieren sentencia o cualquiera de los instrumentos que se mencionaron, estoy a sus órdenes. Mi correo es muy sencillo, f como mi nombre, martens@martens.com.mx. Estoy a sus órdenes, y bueno, insisto, ¿no? Hay que ser realistas, hay que ser optimistas. Y pues no podemos perder el país, no podemos perder a nuestro régimen energético, no podemos perder a nuestro sistema judicial. Aquí estamos y hay que seguir luchando por él en la trinchera que a cada una de nosotras y cada uno de nosotros corresponda. Y bueno, pues a seguir peleando, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. pues gracias, hasta Gracias. luego. Gracias, Federico. Gracias, buenas tardes. Nos- Gracias. Muchas gracias.